Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos también en nuestra aplicación La 30. Esa aplicación es impecable. La podés bajar a tu tablet, a tu celular, a tu computadora y se escuchan perfectos los programas que se emiten por CX30 Radio Nacional. En este caso, este programa que tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Y viste que venimos preguntando hace rato, ¿no? Conversamos con el doctor Rubén Flores Daipkevicius, constitucionalista, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, catedrático, integrante de la Cátedra de Derecho Constitucional, también integra la Cátedra de Derecho Público, investigador profuso e inclusive profundo, con más de 22 libros originalmente elaborados por él, más nuevas ediciones de libros ampliados, corregidos. Está en un promedio prácticamente de 30 libros, pero digamos que hay unas 22 obras originales. Conferencista también, por cierto. Bueno, conversamos con él acerca de lo que significa respetar, responder a nuestro Estado de Derecho, a nuestra Constitución, como ese soporte indispensable jurídico para nuestra democracia y para una democracia representativa. Eso que venimos desarrollando hace tiempo, respecto a que no alcanza tan solo con hablar de democracia o practicar la democracia como un régimen de mayorías, y a su vez también sobre dos soportes que son la libertad de asociación y la libertad de opinión o la libertad de expresión. Eso es muy importante que esté en la democracia, son soportes de la democracia, son pilares de la democracia, es decir, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento y la libertad de asociación, todo ello vinculado al ejercicio electoral de las mayorías, así como también al ejercicio representativo. ¿Pero alcanza con eso? No. Si no se responde a principios constitucionales, que son principios jurídicos, principios filosóficos, principios directamente constitucionales como jurídico-constitucionales, mandatos de la Constitución que nos dan las garantías de nuestros derechos y también del cumplimiento de las obligaciones, que nos dan las garantías de nuestras libertades individuales y que nos da las garantías de vivir bajo un régimen democrático representativo en tanto los poderes del Estado son poderes limitados. ¿Limitados por quién? Bueno, no por quién, limitado por los constituyentes que escribieron esa constitución a partir de ese pacto fundacional o de ese orden jurídico político fundacional que es la Constitución. Todo eso conversamos con el doctor Rubén Flores Daipkevicius, quien va en calidad de constitucionalista ratificando nuestras opiniones respecto a una cantidad de temas que desobedecen en nuestro país a la Constitución, temas legislativos, temas que son ya directamente leyes vigentes y de orden público que desobedecen la Constitución. Pero también ahora se pretende desobedecer a la Constitución directamente por la vía plebiscitaria, utilizando el mecanismo formal del plebiscito, y a partir de ahí entonces introducirle a la Constitución elementos extraños, disposiciones constitucionales que están en neta contradicción con los principios constitucionales. ¿Qué provoca esto? Y bueno, que la Constitución sea un documento incoherente, inorgánico. El derecho requiere de organicidad de sus leyes, es decir, como un cuerpo orgánico, como un todo, como un ordenador, por ejemplo, para una computadora. De eso se trata cuando hablamos de la Constitución y de cada una de las leyes de orden público que la interpretan. De orden público porque están esas leyes vinculadas al interés público y a la relación entre el Estado y los particulares, y entre el Estado con otros estados. Y a su vez se plantean leyes de interés público, como por ejemplo un código penal, el Código General del Proceso, el Código Civil. Son leyes que requieren mayorías especiales para ser derogadas y sustituidas por otra ley. Bueno, así se hizo en nuestro país con, por ejemplo, el Código del Proceso Penal, que es inconstitucional totalmente, pero más que eso es un atentado a la Constitución, porque pervierte absolutamente el régimen de la justicia penal a través de un modelo fiscalista acusatorio que desconoce en plenitud las disposiciones de la Constitución desde su artículo 15 al artículo 23, desconoce disposiciones del Código Penal
desconoce disposiciones del Código General del Proceso y desconoce además toda nuestra tradición jurisprudencial y doctrinaria. Por lo tanto, desconoce nuestra soberanía jurídica, judicial, doctrinaria, jurisprudencial, y no pasa nada. Parece que a estos gobiernos no les importa eso, pero claro, ves al presidente que está, bueno, ahora convencido y entusiasmado respecto a ese foro de Yao Yao que se realizó en Argentina, dado que Milei manifiesta su voluntad de cooperar con el Mercosur y con Uruguay. Bueno, un presidente que ya está rumbo a la salida, ¿no? Al túnel de salida, prácticamente Florero Flores Pou, le podríamos decir, ya prácticamente en todos estos temas grandes, temas centrales del Estado, es un florero que ya no se dedica a nada sustancial. Vino con un pan bajo el brazo que era la LUC, ¿no? Y luego, bueno, la reforma de la seguridad social que hoy habilita a este mamarracho, a esta aberración del PCNT de atentar contra los capitales privados, contra la propiedad privada y contra la Constitución. Pero hay más todavía, no se queda ahí la cosa. Parece que Uruguay está embarcado en un proceso político de disparates sistemáticos, algo así como, por un lado, un conventillo que aborda temas laterales, superficiales, y por otro lado, en los temas profundos, estamos dedicados a destrozar el Estado de Derecho, a desconocer la Constitución, a estropearla totalmente, como también pasa con Cabildo Abierto. Y respecto a ese eslogan, me parece más frentista que otra cosa, ¿no? Deuda justa. Sería digno del PCNT también plantear, ¿no? Una consigna y levantar firmas, campaña de firmas por una deuda justa. Deuda justa. ¿Qué querrá decir eso? De una deuda justa. Claro, porque Cabildo Abierto plantea en su consigna política, evidentemente con fines claramente electoralistas, que hay un montón de uruguayos que están en el clearing a raíz de los préstamos personales y que esos préstamos deben ser condonados, perdonados, hasta tal fecha, a su vez rompiendo la igualdad ante la ley, porque los que están pidiendo préstamos de una fecha hacia adelante tienen que cumplir con todas sus obligaciones, pero los deudores contumaces serán perdonados por esos préstamos o serán, digamos, beneficiados con el cobro de intereses moratorios muy bajos, pero a su vez plantea este proyecto nefasto para mí, mamarracho, absolutamente un mamarracho, desde el punto de vista constitucional. Sí, ¿te acordás? Y sí, porque Maxi me dice, sí, el tema de los iracundos, ¿no? Iracundos era, ¿no? Sí, claro. Mamarracho, mamarracho. No, no canto bien. ¿Qué voy a cantar bien, Maxi? Más o menos. A veces entono un poquito, le doy con el tono. Lo que no les dan con el tono constitucional del Estado de Derecho son estas fuerzas políticas, ¿no? Por un lado, bueno, el Frente Amplio ni le interesa dar con el tono democrático, representativo y constitucional de derecho porque están en plena revolución comunista. Pero Cabildo Abierto yo no sé bien cómo calificarlo, no sé desde qué lado viene la cosa, hacia dónde quieren ir. Básicamente hacia una economía proteccionista, por ejemplo. Inclusive quieren ir por el lado de el proteccionismo no solo, sino también del ordenamiento territorial, de delimitar territorios que sean habilitados para el cultivo de ciertas cosas y otros no. Bueno, mucha injerencia estatal, son bastante enemigos del capitalismo, son los que consideran que desde el capitalismo se da la usura, la codicia. No sé si le preocupa tanto a Manini esto, si él de pronto capaz que dona su sueldo, no le interesa tener un alto sueldo como senador. Yo no sé si tiene alguna empresa, además como su socio Radaeli, creo, que es quien copreside o dirige Cabildo Abierto, son los propietarios, ¿no? La esposa de Manini, Manini y Radaeli. Pero plantean este proyecto de la deuda justa que es nada más y nada menos que estropear la Constitución, porque plantea a su vez que se introduzca en la Constitución de la República una disposición, una norma, que le diga a todas las empresas financieras dedicadas al asesoramiento también y al servicio del préstamo, en este caso de los préstamos personales, que pueden poner un interés máximo a esos préstamos del 32%. Como que por constitución se puede hacer eso. No, no se puede. No se puede. Pero claro, que le preguntan
a Domenech, que deja mucho que desear en muchos aspectos, lo hemos visto en distintos aspectos administrativos, claramente violatorios de disposiciones constitucionales, como por ejemplo decir que no estaba de acuerdo con el desafuero de Penades, pero firma el acuerdo y bueno, da su voto porque se comprometió con el general, que a su vez se comprometió con el presidente de la República de quitarle los fueros a Penades para que quede a disposición no de la justicia, de la fiscalicia, de la fiscalicia penal, de una funcionaria administrativa del Poder Ejecutivo, que lo tuvo como maletín de loco para todos lados porque no encontraba, en definitiva, claras pruebas, no encontraba a los denunciantes, los protegió a su vez a determinados denunciantes y testigos de esas supuestas violaciones o relaciones con menores que lo incriminaban como pedófilo y como abusador sexual y como organizador de una trata de personas, es decir, como organizador de una red de prostitución de menores, todo eso no está probado, no está dado con las garantías de un debido proceso a través de un juez que necesariamente tiene que recibir pruebas de distintas características y categorías, digamos, y a su vez todo eso ser evaluado, periciado, para dar las garantías de un debido proceso a través de un juez en el Poder Judicial. Bueno, eso no pasó, no se cumple la hipótesis del artículo 114 que establece que tiene que ocurrir una denuncia respecto a que una acusación penal grave, una acusación respecto a un delito grave, ya tiene que estar dada la acusación penal, la tipificación penal, para que ese senador o diputado pueda estar, digamos, en manos de un juez para que quede a disposición del juez, quitarle los fueros, es decir, quitarle esa inmunidad parlamentaria, para que como cualquier hijo de vecino quede a disposición del juez, dado que se abre una causa penal ante ese senador o ese diputado respecto a un delito grave, un delito que no admite escarcelamiento, sino cumplimiento efectivo de la pena. Un delito grave, entonces, ya acusado, ya tipificado a través del convencimiento de un juez que por vista fiscal le indica perdón, a la Cámara de Senadores, que es el único órgano que tiene esta jurisdicción administrativa de decidir o no. Inclusive se puede decir que tiene una facultad potestativa, ¿no? Es decir, la Cámara de Senadores, no podemos decir que es un derecho facultativo porque el derecho es de las personas, pero tiene una facultad administrativa potestativa, puede decidir si le quita los fueros o no, tomando en cuenta el expediente inicial que se le brinda a la Cámara de Senadores respecto a esa acusación de un delito grave, ya digamos, para que quede a disposición de un juez que le abre la causa penal. Nada de eso ocurrió. Ocurrió que quedó en manos de una administrativa del Poder Ejecutivo, una fiscal, que a su vez bajo el secreto de protección de testigos, ahora se dispone eso en este nuevo código inconstitucional y atentatorio para con nuestro Estado de Derecho, bueno, tampoco quien supuestamente está sometido a una causa penal, digo supuestamente porque está sometido acá a un trámite administrativo fiscal, no sabe quiénes lo acusan, no se sabe a ciencia cierta qué delito le va a tipificar en la acusación la fiscal, y eso transcurrió así durante 3 meses, ya con los fueros quitados, cuando ya le quitaron los fueros sin responder a lo que establece el artículo 114. Todo esto que yo acabo de manifestar lo manifiesta Domenech, pero luego dice que va a darle igual el desafuero porque se comprometió políticamente con Guido Manini Ríos, que a su vez se comprometió con el presidente de la República. Lo político por encima de lo jurídico, ¿viste? O sea, lo están cumpliendo todos eso, ¿no? Lo político por encima de lo jurídico. Y además del presidente quedaba muy bien, digamos, simular ante la opinión pública que es muy celoso de la ética republicana. No puede ser que una persona que sale con menores, que es homosexual, cometa este tipo de violaciones. No se sabe nada, eso lo tiene que probar la justicia, tiene que ser probado. Hasta ahora, de acuerdo a los principios constitucionales del debido proceso, de acuerdo a los principios generales del Código General del Proceso,
de acuerdo a los artículos 15 a 23 de la Constitución de nuestra República y de acuerdo a nuestra tradición jurisdiccional, Penades es inocente hasta que un juez demuestre lo contrario. Pero acá ya no pasa eso. Bueno, Domenech está de acuerdo con que eso siga así. Y a su vez, ¿qué le dicen a Domenech? ¿Y ustedes no se asesoran respecto a este plebiscito que plantean por la deuda justa? Y bueno, ¿qué dice de Domenech? Que no, porque en el movimiento Cabildo Abierto hay varios abogados, como es el caso de él, dice, entonces no es necesario. Sin embargo, en Cabildo Abierto aseguran que muchas veces se votan leyes con efecto retroactivo. Sí, claro, y que tampoco pueden tener efecto retroactivo. ¿Por qué no podría ser en este caso? Se preguntó Domenech en diálogo con el observador. De todos modos, desde filas cabildantes aseguraron que no se están asesorando con nadie en particular. Sí, se nota bastante que no se están asesorando con expertos juristas en estos temas, con constitucionalistas, por ejemplo, con expertos en derecho público, por ejemplo, con expertos en derecho penal, en derecho financiero. No se están asesorando con nadie, pero sobre todo en derecho constitucional y en derecho financiero. Varios somos abogados, defendió Domenech. Bueno, sí, Domenech, varios son abogados, como es tu caso, pero no leen el artículo 52. Por más abogado que sea, si no lees la Constitución y las leyes, no sirve de nada el papelito soy abogado. Tenés que cumplir a ciencia cierta con todos los deberes de la profesión, tener el celo que corresponde y tenés que estudiar y tenés que ver a ver si está bien esto. Fíjate lo que dice Domenech. Bueno, puede tener efecto retroactivo, se votan tantas leyes con efecto retroactivo, así a la Bartola, ¿viste? Es un cambalache Cabildo Abierto. Bueno, es un requeche de gente, ¿no? Y bueno, si se votan, ¿viste? También, por qué no se puede poner un plebiscito? Parece la actitud patotera del PCNT. ¿Y por qué no se puede poner un plebiscito que tenga efecto retroactivo? O sea, que perdone deudas hacia atrás. Cualquier cosa. Estamos a un nivel ya lamentable de Cante, de Cuarta, sí, de Cante, de Cantegril, como se decía antes. Estamos a un nivel de Villorrio, ¿no? A un nivel de conventillo de Cantegril, hablando cualquier cosa. Esto no es digno de un abogado que te diga esto. Sí, no, lo pasado, varios somos abogados. ¿Y qué pasa con eso que seas abogado? Si no estás estudiando en serio, no estás investigando, no sirve de nada. Consultá a abogados que estén estudiando en serio. O aunque no sean abogados, que sepan de derecho, que sean juristas, ¿viste? No tenés que tener el título para ser un jurista, ¿eh? De pronto hay personas que saben un montón de derecho. Saben un montón, porque estudian realmente. ¿Qué sé yo? Fíjate lo que dice el artículo 52, es muy simple. Fíjense, uruguayos, como diría el extinto Tabaré Vázquez, ¿no? Uruguayos, uruguayas. No festejen acá. Acá no festejen nada, porque se nos vienen dos. El del PCNT es un alien que ahora está cuidando el Parlamento, ¿no? Están cuidando el alien para entregárselo después, para que ese monstruo, a ver si ese monstruo Bueno, esa madre va a parir ese alien, ¿no? Está embarazada la República, con esa junta de firmas en esas papeletas que tienen un monstruo ahí para romper la Constitución. Va a salir ese alien, como en la película, ¿se acuerdan? Va a salir un alien que la va a destrozar, porque ya no va a tener sentido esta Constitución si tenemos una disposición que diga que se prohíbe la actividad privada y la propiedad privada de 1.600.000 ahorristas y la actividad privada y la propiedad privada de empresas privadas, tres empresas financieras que están operando hace más de 20 años en el país, colocando dineros, asesorando esos dineros de los ahorros para que capitalicen y tienen altos rendimientos. Son absolutamente exitosas esas empresas que han conquistado el 75% del mercado de los ahorristas que capitalizan a través del sistema de la capitalización y ahorro, violando además ese alien artículo 7, 32, 36. Bueno, ya lo explicamos varias veces. ¿Qué dice el artículo 52 respecto a este otro alien de Cabildo Abierto que plantean la deuda justa, como si les pasara algo a los deudores de préstamos personales, porque los préstamos personales no producen efectos jurídicos tales como embargo de propiedad, no vas preso,
¿sí? No pasa nada, hacen una calecita de préstamo. Inclusive en el mercado, viste que está lleno de financieras que te dicen, aunque seas deudor presentando tu cédula, te damos un préstamo fácil, aunque seas deudor, no importa. Entonces, nadie está complicado con ese tema. Con lo que sí se está complicado con que están cerrando empresas, y los sindicatos que presionan para que empresas que quieren reducir personal, como pasa con COPSA, o porque debe un mes de salarios, le hacen un paro total y presionan para que se obtenga un préstamo de 14 millones de dólares, al cual le llaman préstamo puente. No sé qué es el préstamo puente, porque va a un fideicomiso que va a administrar ese préstamo y a su vez la empresa después lo va a tener que pagar. Es impresionante este sistema, ¿verdad? Acá tenemos sindicatos que hacen lo que quieren, que presionan al gobierno, a las empresas y le dicen, no, no, vos no reduzcas personal, ni acá no nos podés seguir estirando el no pago del salario. Pero la empresa dijo, no, ya les pagamos ahora. Ahora en mayo pagamos abril y mayo. Sí, pero nos deben la mitad del salario de marzo, no solo el de abril. Van a pagar abril y mayo juntos, pero bueno, está. Entonces él le está diciendo a la empresa, vamos a tener que hacer reducción de personal porque no nos están dando los números. No, de ninguna manera. Hacemos huelga y tenés que arreglar un préstamo. Y va a ir un fideicomiso. Y ese préstamo de 14 millones de dólares. Todavía el director de transporte dice, es un préstamo finísimo, un préstamo fino, es un préstamo eh, que es un crédito puente, un préstamo puente. Y te hablan con ese pseudo tecnicismo que es otro disparate cambalachero de Cante, que lo único que te está diciendo es que van a endeudar la empresa porque los empleados, los sindicalistas, no quieren que se haga otra cosa, que la empresa se endeude y chau. Nada de que reduzca personal o que paguen las fechas que puede pagar haciendo un acuerdo con ellos. No, no, no. Les tiene que pagar todo lo que les debe y además que todos los trabajadores estén trabajando, así que se va a tener que endeudar. Y después va a tener que pagar ese préstamo. ¿Cómo? Con las recaudaciones que vaya desarrollando la empresa a través de los servicios que brinde. ¿Lo podrá hacer? Si hasta ahora no puede, se le está complicando. Entonces, ¿en qué cabecita cabe que podés endeudarte en 14 millones de dólares para después ir pagándolo a través de lo que recaudes y precisamente el mercado de recaudación de pasajeros no le da a la empresa COPSA? Bueno, así es Uruguay, así es todo, a la Bartola, a lo loco, pero bajo la presión de sindicatos comunistas, ¿no? Y acá, bueno, otro disparate. No, tenemos que hacer una campaña porque Cabildo Abierto se vino abajo en los números, las encuestas nos dan que tenemos el 3%, vamos a ver si levantamos esto y vamos por la deuda justa, porque ahí y nos ganamos la simpatía de un montón de deudores. ¿Será así? Artículo 52, Domenech. Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de los préstamos. Domenech, abogados de Cabildo Abierto. Es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores. Consulten penalistas, consulten en el Código Penal los delitos de carácter financiero, consulten el artículo 52 de la Constitución, que a texto expreso les dice que es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de los préstamos, no la Constitución. La Constitución te dice, mirá, para señalar límites máximos del interés de los préstamos es por ley, se hace por ley. Y es de orden público esa ley. ¿Ah? Es de orden público. ¿Por qué? Porque afecta al interés público, porque establece un interés público, pero es materia reservada a la ley, no es materia constitucional. No, no pasa nada. Agarramos un cabildo abierto y vamos por un plebiscito de la deuda justa para establecer por constitución cuál va a ser el límite máximo de los intereses de los préstamos. Yo qué sé qué les pasa. O están retardados, o no entienden, o no quieren entender, o se hacen los giles, porque es clarísimo esto. Se están burlando de la población uruguaya, se están burlando de todos nosotros. No digo por el penalista burlando que está en Argentina, sino que burlando, se están mofando, se están riendo. Y sí, me calienta, Maxi. Fíjate que lees la Constitución y sí, a vos te pasa lo mismo. Y claro, prohíbese la usura, te dice el artículo 52, y te agrega texto seguido.
Es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de los préstamos, ya está. No hay lugar a dudas. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores. Incluso sigue remitiéndose a la ley el artículo. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores. Te dice la Constitución, es de orden público la ley que señale el límite máximo a los préstamos. Lo repito, es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Es materia reservada a la ley. Se le dice así técnicamente, desde el punto de vista del derecho constitucional, lo que es materia reservada a la ley y lo que es materia constitucional. Está clarísimo a texto expreso, es de interpretación literal o exegética lo que dice el artículo 52. Por lo tanto, este plebiscito también es atentatorio de la Constitución de la República, no responde a lo que la Constitución a texto expreso determina, manda que se realice. Y tampoco importa al sistema político y a la Corte Electoral como parte integrante del sistema político. ¿No les interesa? Vamos arriba, dale que va, que siga adelante este tipo de plebiscito. ¿Qué estamos? ¿Estamos realmente en una campaña de atentados contra la Constitución? ¿Queremos destrozar la Constitución? ¿Estamos usando la Constitución para cualquier cosa? Bueno, sí, en los hechos sí, en la letra de los plebiscitos sí, en las consignas plebiscitarias sí, respecto a lo que la Constitución determina, sí. Hay dos campañas brutales que quieren meter dos tremendos aliens dentro de nuestra Constitución. La campaña plebiscitaria del PIT-CNT, gravísima, que puede tener consecuencias, pero nefastas, gravísimas para el Uruguay, y esta también tiene consecuencias nefastas para el Uruguay. Porque si unís estos dos plebiscitos, prácticamente por constitución, Uruguay está diciendo que no es un país que admita la actividad privada financiera y que es enemigo de la propiedad privada financiera. Cuando la Constitución te dice que la propiedad privada y la actividad profesional, empresarial, comercial legítima es protegida por la Constitución. Y la Constitución te dice por qué, porque esos derechos, los derechos de propiedad, el derecho de propiedad, perdón, es un derecho inviolable. El derecho de propiedad es un derecho inviolable. Y cualquier limitación al derecho de propiedad se debe establecer por ley, que son leyes especiales, que limitan en algunos casos particulares, no limitan con efecto general el derecho de propiedad. Se limita en casos particulares, en casos de interés público, de necesidad pública, siempre por ley, no por constitución. Espero que quede claro a todos aquellos bobetas que van y firman, sin entender por qué firman, y simplemente firman porque están embanderados, porque lo dice el Frente, porque lo dice el PCNT, el Frente, y vamos a firmar y reafirmar nuestros derechos, y que tres consignas se les metieron en la cabeza y no razonan nada. Y los que firman para Cabildo Abierto, lo mismo. También parece que son fanáticos. No, lo de Cabildo Abierto, si lo dice tiene que ser así. No, estudiar, razonar. Te están metiendo el verso. Te meten, no el gato acá, te meten tremendo alien, no meten tremendo monstruo en la Constitución. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.